idea era después poder poner todos estos resultados en la plataforma web, su climal.cl, que empezamos a presentar con la actividad de transferencia del visualizador hace un par de semanas. Acá, bueno, con lo que pueden ver un poco la portada principal, todavía van a modificarse algunas cosas, pero esencialmente, si acaban en metodología, con lo que pueden ver respecto a este argumento que es el escenario climático futuro, son dos cosas principalmente. La modelación integrada de recursos hídricos, y acá quello che aparece è un'esplicazione bastante divulgativa di che cosa è un modello idrologico idrogeologico, che è un po' l'istrumento che si utilizza per l'evaluazione dello modello e dello scenario, quali sono sue caratteristiche, come funziona, l'importanza del balance e qual è l'herramienta che si utilizzò. Eso como para dar una visione al pubblico generale di qual è l'istrumento alla base che si utilizzò per quello che è l'evaluazione dello scenario climatico. Y acá siempre en metodología tenemos también una parte que como un poco un resumen, que da un lado explica cómo se analizaron este escenario climático usando los modello climatico globale e usando questo delta change in términos de temperatura y de precipitaciones que explicó Pedro al empezar de su presentación. Después una pequeña presentación de cuáles son los escenarios analizados, que son siempre dentro del rango del SSP 37, y los 4 escenarios presentados, que son quelli que presentó también Pedro. Y acá es un poco interactivo en el sentido que ya de esta pantalla se puede ir a cada uno de los escenarios. Por ejemplo, en este caso, si clicamos sobre S1, que es el escenario Access, ahí se entra en el escenario 1, donde se explican sus características principales, cuál es el cambio que podemos esperar en precipitación y en temperatura, cuáles medidas se evaluaron por este escenario, como la batería de pozos de emergencia, la eficiencia de riego, la reutilización de agua, que son los escenarios que acaba de presentar Pedro, pero resumido en la página. Y una pequeña tabla final de las varias medidas que se analizaron. Eso se puede ver por los 4 escenarios, como que de acá uno puede llegar a los 4 escenarios. Por ejemplo, si queremos ir al Miró, acá se llega a las descripciones del Miró, siempre cuáles son los cambios que podemos esperar, los principales, y la diferente medida de adaptación evaluada. Eso se puede hacer con los 4 escenarios. También tenemos una tabla como resumida, porque no todos los escenarios no fueron evaluadas toda la medida por todos los escenarios. Entonces, esa tabla un poco de resumen muestra por cada escenario cuál es la medida que fue adaptada. Lo que sí, cada escenario se adaptó al business as usual, eso sí o sí. Y también de acá se puede ir como a una página que también se puede llegar desde el botón medidas, donde se hace una pequeña análisis de la varias medidas, cómo se aplicó la batería de pozos de emergencia, donde se explica la ubicación de los pozos, el facto que fueron propuestos por la Junta de Vigilancia del Río Grande de Limarí, y también la regla de operaciones. Esas son todas informaciones que acaba de dar Pedro, entonces fue bastante rápida. Y acá la tabla con las recomendaciones. Ahora vamos a considerar también las observaciones que nos hicieron acerca de la distancia de captación y lo vamos a agregar a la página, como también eso, instancia de transferencia, los comentarios que ustedes nos van haciendo. Son input para nosotros para ir agregando informaciones también a la página. Entonces acá les vamos a agregar igual que empiezan considerar el kilómetro de la captación para recursos humanos, etc. Y también como tenemos la descripción de la eficiencia de riego, qué cosa significa, cómo fue aplicada, la reutilización de agua, la recarga artificial. Y eso es algo que hemos visto se puede llegar desde esta página de metodología de la evaluación escenario. Y también de esta página se puede llegar a cada una de las medidas. Por ejemplo, quiero ir a ver qué pasa con la eficiencia de riego en el caso del escenario 3, basta a clicar acá. Y llego a los resultados del escenario, que son accesibles acá, esencialmente. Como es bastante interactiva la página, como que de varias partes de la página se llega a los resultados de la evaluación del escenario, las descripciones de la medida, etc. Y acá cuando yo voy en mi escenario, yo puedo entrar en el mi escenario 1 y llegamos a eso que ya vimos desde la metodología, que describe un poco
¿De qué habla este escenario climático? Esencialmente, me habla de un periodo de proyección hasta el 2060, cuál es el cambio esperado a nivel de temperatura y de precipitaciones, y la medida de evaluación, la medida de adaptación evaluada. Después, yo puedo llegar como a quella que è il risultato nel caso del business as usual. Eso vale por todo el escenario. Y esencialmente los resultados se manifiestan como balance hidrogeológico y esencialmente se va a comparar con lo que pasa en el periodo histórico rispetto a quello che pasa nel periodo futuro, in este caso evaluado sin ninguna medida de adaptación, simplemente con el cambio climático proyectado por este escenario de circulación global. Y acá se pueden ver las variaciones respecto a la entrada del mio, en la cuenca a nivel de recurso hídrico y respecto a quello che è la salida e alguna conclusione finale. Per esempio, in questo caso possiamo ver che la principale riduzione nella entrata dell'acquifero proviene dalla disminuzione della recarga agricola y la recarga desde río también que va a disminuir de un 11%, el total de la entrada que disminuye, el bombeo de agua subterránea que va aumentando, llegando a un déficit de almacenamiento que se va a duplicar respecto al periodo histórico. Algo similar se va a ver en el caso de aplicar a este escenario, con lo que incluimos el business as usual, la batería de pozo de emergencia. Ahí con lo que en la página se presenta un poco la batería de pozo, también se resume un poquito cuál es la regla de operación y los resultados a nivel de pozo, quelli que acaba de presentar Pedro, per quel che riguarda lo pozo de extracción. Entonces, lo que podemos ver son los descensos y la recuperación en el ovario pozo de extracción, pero también al final de la página se encuentra quello che è il balance. Rispetto al periodo histórico, cuál es el balance cuando se aplica esa regla de operaciones de los usos de emergencia propuesto por la Junta de Vigilancia. Y como en el caso antecedente, tenemos il modello storico rispetto al modello climatico con la medida de adaptación y un pequeño resumen, conclusión al final, que explica cuáles son las variaciones principales. Y eso se ve por cada medida. En este caso vamos a ver la eficiencia de riesgo. En este caso, con lo que vamos a presentar es, da un lado, el descenso en pozo de observaciones y después también con lo que es la variación del balance respecto al periodo histórico, respecto al escenario climático con la medida, en este caso la eficiencia de riesgo, y al final una pequeña conclusión y resumen de las medidas mismas. Si vamos a ver el reuso de aguas rurales, quello che reuso de agua nel servizio sanitario rurale, quello che vamos a ver è la proyección de la disponibilidad de agua respecto al escenario del business as usual, en los dos, en el escenario climático evaluado. Eso se ve en metro, lo presentamos en metro cúbico al segundo y también en metro cúbico al mes. Y después también se presenta la tabla del balance hidrogeológico, siempre el confronto respecto al periodo histórico y quello che è el escenario climatico con la medida de adaptación aplicada y una pequeña conclusione che habla un poco de los resultados principales. E per la ultima, che è la recarga di acquifero en il subcuenca, cioè nel Chac-Cogotí, quello che podemos ver è la misma imagen que vi presentó Pedro, entonces come quello che è il cambio dei livelli en los dos pozos que tenemos de monitoreo de la DGA nel Chac-Cogotí, che sarebbe il pozzo La Ligua e il pozzo che nel fondo Cogotí. E quello che si può vedere come è l'aumento dei livelli debido alla recarga artificiale di acquifero e nella parte abajo sempre il balance hidrogeológico. In este caso tenemos tres columnas perché tenemos l'effetto nel Chac-Cogotí quando usamos el business as usual, il periodo storico, lo Chac-Cogotí con l'applicazione della recarga artificiale e l'escenario in cui lo stiamo evaluando e tutta la cuenca quando stiamo evaluando esta medida nel Chac-Cogotí. E finalmente quello che possiamo vedere è la conclusione rispetto alla la variazione di almacenamento e il cambio
de balance hidrogeológico en la cuenca. Y ese tipo de representaciones lo pueden ver por todos los escenarios. También, con lo que me mostré ahora era el primer escenario, que era el Access, pero si vamos al segundo, que es el GFDL, también acá tenemos las varias medidas que se aplicaron, en este caso solo la batería de pozo de emergencia, la recarga artificial de acuífero, y también de esta pantalla se puede llegar a los resultados. Ya de esa, que de esa llegamos al mismo resultado. Y así por lo otro escenario, en este caso el Miro, evaluamos las 4 medidas, y de hecho acá se puede llegar a cualquiera de las medidas que son representadas siempre en el mismo modo, por eso que no voy en cada una de las páginas. Y también el caso de lo último, donde, que sería el MRI, donde se evaluó simplemente la batería de pozo y la recarga de acuífero en la subcuenca. Ese es un poco como organizada la página.